alguna vez religiones? Porque existe el movimiento misionero mundial, la religión católica, la religión cristiana, la religión evangélica y así, ¿no? Hay varias. ¿Por qué? Ya, como te mencioné, es que justamente la Biblia podría ser una explicación, ¿ya? De que la Biblia, como es un texto antiguo, tiene varias formas de ser interpretado. Y la creación de varias iglesias puede ser porque cada iglesia le ha dado una interpretación diferente. Entonces, ellos entienden la Biblia de una manera y porque todos lo entienden así, todos los que son parte de ese grupo, entonces han formado su pequeña iglesia. El otro sujeto leyó la Biblia y lo entendió de una manera diferente a la anterior. Y ahí habían así personas que entendían como él y se juntaron en ese pequeño grupo. Y así han habido personas o instituciones que han entendido la Biblia de una forma diferente y que al entenderlo de una manera diferente justamente es por esa ideología o por esa forma de pensar de lo que podría entenderse en la Biblia se han reunido, ¿ya? Podría ser una explicación de por qué existen tantas religiones en la actualidad. Ahora, veamos aquí, dice, este es un mapa conceptual, esto sí tenías que copiarlo, sobre los signos de puntuación, ¿ya? Tenemos las que sirven para indicar pausas, por ejemplo, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos y los dos puntos. Tenemos los signos que indican una entonación, es decir, aquí no vamos a tener pausa, sino vamos a ver entonación. ¿Y qué es la entonación? Puede ser cuando yo digo, silencio, levanto la voz, o podría decir, ¿quién está presente? ¿Te das cuenta que la entonación, el tonito de mi voz cambia? El primero me dio a entender que hay una exclamación, que hay una llamada de atención, y la segunda, por el tonito, podría entender que me está preguntando, hay un interrogante, tiene alguna duda, ¿verdad? Entonces, esos son los signos de entonación. ¿Por qué entonación? Porque va a tener mucho que ver con el tono de la voz que vamos a utilizar. Y solamente tenemos dos, los signos de interrogación, que son los signos de pregunta, y los signos de admiración o exclamación. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los signos auxiliares, ¿ya? ¿Por qué son auxiliares? Porque no son tan frecuentes como las iniciales. Estas, para indicar pausa, podríamos entender como que son los signos de puntuación fundamentales, y estos vendrían a ser los auxiliares porque estos son comunes para encontrar o son muy comunes en los textos y estos se usan de vez en cuando. ¿Cuáles serían estos auxiliares? El guión, el paréntesis, las comillas. Por ejemplo, en el guión, ¿cuándo vamos a encontrar el guión? Cuando hagamos un diálogo, por ejemplo, ¿no? Va a entrar primero Pepito, ya, Pepito ya dijo, Pepito actuó, tenía que salir y decir, después de Pepito va a salir Julia, listo. Después de Julia vuelve a salir Pepito con esta frase, ya, para armar mi diálogo voy a necesitar el guión, paréntesis, lo voy a usar siempre y cuando quiero aclarar o resaltar la idea que quiero mencionar. Y las comillas cuando voy a dar términos de manera hipotética, ¿no? Que pueden o no pueden ser. Por ahí entonces puedo yo utilizar para eso estos signos de interrogaciones auxiliares. Ahora, bueno, el punto no vamos a ver, lo que vamos a ver ahorita es justamente esto, ¿ya? Que es lo que vamos a trabajar esta semana. Los signos de puntuación 1 abarca lo que es la coma, ¿ya? Y justamente pues hemos visto acá en este texto del sastre y ellos uso de la coma, del punto, de las comillas, de los signos de interrogación, exclamación. Entonces es un texto bastante completo. Veamos. Entonces, en la coma tenemos la coma clases. Bueno, la coma en sí es una pausa leve, ¿ya? Es una pausa leve representada en el texto. Entonces, puede mencionar cuáles son las clases de coma. La coma enumerativa. ¿Cuál es la coma? Un ejemplo de coma enumerativa. ¿O qué significa? La coma enumerativa es aquella que separa los elementos de una enumeración.
Por ejemplo, el ejemplo que le di a Isaac, ¿no es cierto? Compraremos naranjas, peras, manzanas, peras, naranjas e higos. ¿Listo? Estoy enumerando y separando los elementos con una coma de manera ordenada, porque no sería correcto decir, compraremos manzanas, peras, naranjas, higos, plátanos, no sé. Entonces, muy rápido junto, no. Siempre se utiliza una coma para separar los elementos. Compraremos manzanas, peras, naranjas, y si ya voy a terminar, pueden ser y plátanos, pero en este caso, como la siguiente palabra inicia con y, ya, entonces, higos, listo. Esa es una coma enumerativa. Veamos. Dan, dame un ejemplo de coma enumerativa. ¿Cómo, Miss? Un ejemplo de coma enumerativa. ¿Dan? Listo, no tiene Dan. Veamos, ¿quién más? A ver. Ángelo. Ojo que estoy evaluando para... Sí, Miss. Ángelo, dame un ejemplo de coma enumerativa. Ana tiene 2 manzanas y... ¿Cómo podría ser? ¿Dónde está la coma? No le he puesto la coma, Miss, me equivoqué, espera. A ver, que no está quedando claro. No estás atento, estás con sueño, estás ahí medio zombie mirándome, pero no me estás entendiendo. Cuando decimos que una coma es enumerativa, quiere decir que va a enumerar los elementos. Por ejemplo, dice el ejemplo de la diapositiva. Compraremos manzanas, peras, naranjas e higos. Otro ejemplo. Yo llevo en mi cartuchera 2 puntos, lápices, tajador, plumones, colores. Estoy enumerando todo lo que llevo en mi cartuchera. Y borradores. Listo. Otro ejemplo. A mí me gustan los colores rosado, amarillo, fucsia y morado. ¿Ya? Entonces puede ser... Ahí entendí, Miss. Claro. Yo compro una gaseosa Coca-Cola, Inca-Cola, Fanta, Pepsi y Sprite. Eso, sí, muy bien, Dan. Listo. Ya compraré 2 polos, 3 pantalones y 3 medias. Listo, pero hay que hacerlo un poquito más extenso esta coma, hija, ¿ya? Pero está bien, Mitani, muy bien, Dan. Listo. A ver, listo. Ahora sí, creo que ya quedó más claro. Ángelo, dame tu ejemplo de coma enumerativa. Compro un pantalón, compro un calentador, compro un polo y compro 2 camisas. ¿Está bien, Isaac? Dan, ¿está bien? ¿Cómo, Miss? ¿Está bien lo que mencionó Ángel? Sí. ¿Está bien? ¿Ya? Juan Alejandro, ¿está bien lo que dijo Ángelo? Juan Alejandro. Sí. Ya. Error Miguel, error Juan Alejandro. Y error Isaac. ¿Cuál, Miss? Te explico. Ángel lo dijo, compro pantalones, compro medias, compro, ha repetido como 4 veces el verbo compro, 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 compro. Y justamente esa es la función de la coma, suprimir esas partes y ahorrarnos esas partes para justamente no cometer redundancia, porque decir compro, 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 compro es redundante. Entonces yo podría mencionar, compro pantalones, polos, medias, blusas,
panties y cafarenas. ¿Ya? Entonces las comas me suprimen el compro, 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 compro. Solamente utilizan el primero. Compro pantalones, coma, medias. Esa coma representa el compro. Ya no voy a repetir el compro. ¿Ya? Otra vez, Ángelo, vamos a intentarlo nuevamente, ¿ya? ¿Entendiste? Sí, Miss. Listo, a ver, dame un nuevo ejemplo, Ángelo. Compro cerezas, coma, naranjas, coma, zapallo, no, de papaya, coma, aceituna. Ahora sí, muy bien, Ángelo. Vamos a preguntar, ¿quién más está aquí? Isaac, dame un ejemplo de coma enumerativa. A ver, compro papa, coma tomate, coma zanahoria. Muy bien, Isaac. Danitza, dame un ejemplo de coma enumerativa. Yo termino. Danitza. Danitza. Listo, no está Danitza. Brian, dame un ejemplo de coma enumerativa. Tomo agua, tomo con... Nuevamente, Brian, por favor. No se me viene nada. Ya, no sé, ponte a pensar en algo. Los útiles escolares. Compro un lapicero, compro un borrador. Pero no repitas el verbo, compro, 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 no. Ya hicimos esa corrección, Brian. Compro un lapicero, borrador, cartuchera, cuaderno. Listo, ya, Brian, ahora sí. Ya, atentos, ¿ah? Ese sería un ejemplo de coma enumerativa. Ahora vamos a ver cómo funciona la coma vocativa. Atento porque voy a preguntar. Una coma vocativa separa el vocativo del resto de la oración. Por ejemplo, trabaja con entusiasmo joven. ¿Cuál sería el vocativo? Joven. Entonces, el vocativo podría entenderse como el sujeto de la oración. Entonces, yo podría decir, Isaac baila bonito. Entonces, yo podría colocar Isaac, baila bonito. O podría decir, Ángelo, buenos días. Ángelo, buenos días. O puedo decir, Brian, ¿cómo te fue hoy? Brian, ¿cómo te fue hoy? Separo al sujeto de la oración. Ahora, teniendo en cuenta que este sujeto puede ir al inicio, puede ir al medio o puede ir al final. Por ejemplo, si yo digo, Danisa, cierra la puerta. Danitza está al inicio, ¿no es cierto? Separó al vocativo. Danitza, cierra la puerta. Otro ejemplo en que Sería, Danitza... Miss, Dime, Ángel. también podría ser Juan, coma, ¿estás bien? También, claro. Otro que esté en el medio puede ser cierra, Danitza, la puerta. Ahora Danitza está en el medio. Ahora vamos a ver que Danitza está al final. Cierra la puerta, Danitza. Ahora Danitza está al final. Fíjate, en una oración, por el uso de la coma, he cambiado a Danitza al inicio, al medio y al final. ¿Listo? Muy bien, veamos. Juan Alejandro, dame un ejemplo en la que se separa un vocativo del resto de la oración. Juan Alejandro. A ver. Juan Alejandro, tu micrófono está apagado. Un momento. ¿Cómo? Un momento. Escríbelo por el chat, Juan, te escucho entrecortado, por favor. Juan Alejandro. A ver, Dan, dame un ejemplo de coma vocativa.
Dan. Y me pregunto, ¿cómo van a dar? Miss, le voy a escribir. No, es mejor. A ti sí te escucho claro, Dan. Yo Bien, Juan. me pongo a estudiar. Ya, un ratito, Dan. Y ahora sí, dime, Dan. Yo me pongo a estudiar. Ya, puede ser, sí. ¿Listo? Muy bien, listo, sigamos. Entonces, esa es una coma vocativa. Separa el sujeto del resto de la oración. Una coma hiperbática se reconoce o se llama. Va a haber un trabajito pequeño, así que presta atención, ¿no? Es una coma hiperbática porque indica la alteración en el orden lógico de la oración, ¿ya? Es decir, recuerda que en la oración en nuestro idioma, primero es el sujeto, luego el verbo y al final el predicado o el objeto, ¿ya? O el complemento, perdón. Entonces sería sujeto, verbo, objeto. Objeto o complemento. ¿Listo? Entonces, si mi oración dice, él se fue de viaje, es correcto, porque tengo, ¿quién se fue de viaje? El sujeto. Fue verbo de viaje, objeto, complemento, ¿ya? Entonces, esta oración está bien. Ahora, si dice, para los niños, María compró dulces, ¿es correcto o debería decir María compró dulces para los niños? ¿Cuál es correcto? ¿Lo que está aquí o lo que yo les he dicho? ¿Es correcto decir para los niños María compró dulces? ¿O es correcto decir María compró dulces para los niños? ¿Cuál es correcto? La segunda. La segunda. Pero hay algunos que, ya muy bien, hay algunos que escriben la oración así, de forma desordenada, ¿ya? Y no es tanto porque lo quieran escribir desordenado, sino porque a veces recuerda que las personas no solo proceden de Lima, sino algunas vienen de la selva, otros de la sierra. Y el idioma de la selva y de la sierra, selva y sierra, son diferentes. Ya tienen una gramática diferente. Lo que va a hacer que el orden que nosotros presentemos sea también diferente. Y justamente ese orden es lo que va a variar, ¿ya? La estructura de esta oración. En este caso tendríamos, a ver, tendríamos complemento u objeto, sujeto, verbo. Entonces aquí la oración estaría desordenada. ¿Cuándo se hace el uso de la coma hiperbática para ordenar? Ya esta oración está desordenada, pero si decimos para los niños María compró dulces, no se entiende. Pero si le coloco la coma, para los niños, coma, María compró dulces, ahí sí lo vamos a entender. Entonces la coma hiperbática se utiliza siempre y cuando la oración esté alterada, esté escrito de manera, o el orden se haya alterado, y para darle una mayor precisión es el uso de la coma hiperbática, ¿ya? Siempre y cuando la oración esté en un orden diferente a lo establecido. Ahora, o cuando dicen, ¿no? Las personas que vienen de la selva, dicen, por ejemplo, me duele de mi pecho su espalda, lo que dan referencia a que le duele la espalda, pero ellos lo mencionan así, me duele de mi pecho su espalda. Entonces, esa oración, la forma correcta sería, me duele mi espalda, pero ellos dicen, me duele de mi pecho su espalda. Para darle mayor precisión, yo puedo hacer uso de la coma hiperbática, porque tengo ahí una oración muy presente que el orden lógico no está como se plantea en el español. Sin embargo, para darle una precisión podría ser el uso de la coma. Y esa coma que se utiliza cuando el orden lógico es alterado se llama coma hiperbática. ¿Cuándo uso la coma elíptica? Cuando voy a sustituir a una palabra que se ha omitido por estar sobreentendida. Por ejemplo, María viajará a Ica, Adriana a Puno. ¿Qué está reemplazando a Miguel esta coma? Estaría
Viajará. Ah, ¿dónde va a viajar? ¿Seguro? Ya. Sí. No, cuando yo digo María viajará a Ica, Adriana a... Estaría diciendo a qué lugar van a viajar cada uno. Pero acá dice a qué lugar y a qué lugar. ¿A quién está reemplazando esta coma? ¿A qué palabra? ¿Irá? ¿Cómo? Irá. ¿Cómo? Irá. ¿Irá? No. Viaja. Viajará. Claro, a viajará. Si acá dice María viajará a Ica, Adriana viajará a Puno. No será tampoco, no será misma a Puno. No. Si ella viajará, porque no lo va a hacer hoy, muy pronto, viajará, está hablando en futuro. Si ella viajará, ella también lo hará a Puno, ella viajará también. Pero si ya se sobreentiende, entonces me ahorro la escritura de este verbo y solamente coloco el destino. María viajará a Ica, punto y coma, Adriana a Puno. Entonces aquí entiendo, ya de que ella también va a viajar a Puno. Yo no podría decir, María viajará a Ica y Adriana no viajará a Puno. No se me va a ocurrir eso, porque ya se sobreentiende por lo mencionado al inicio de la oración. ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo, Juan baila salsa, punto y coma, Isaac, reggaetón. Ya que esa, Isaac, coma, reggaetón. Esa coma, ¿a quién reemplaza? Si dije, Viaja. baila, escucha. Si yo digo, Juan baila salsa, punto y coma, Isaac, coma, reggaetón. ¿A qué está reemplazando esa última coma? Baila. A baila, claro, es una acción con otra acción. Si digo, por ejemplo, Ángelo juega por las tardes, punto y coma, Danitza, coma, por las mañanas. ¿A quién reemplaza esa coma? Juega. ¿Listo? Esta es una coma elíptica. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir lo que ya se sobreentiende. Listo. Coma incidental o explicativa. Se coloca antes y después de una frase explicativa. Por ejemplo, el asesino, según los testigos, es decir, está explicando que lo que va a mencionar no lo dice él, sino que según otro está explicando que no, yo no lo vi, pero dicen los testigos, el asesino, según los testigos, huyó hacia el bosque. ¿Ya? Entonces, estoy explicando lo que voy a decir, que no es algo que yo diga, sino que los testigos me lo han contado, entre comas. A este uso de las comas se le llama como la coma incidental o explicativa, porque voy a explicar ya el enunciado que estoy mencionando. Por ejemplo, si digo, Isaac, según Brian, juega durante la clase. Ya. Estoy explicando que no lo digo yo, sino que me lo dijeron. ¿Ya? Ahora, la coma adversativa se utiliza antes de las conjunciones adversativas como pero, si no y aunque. Por ejemplo, se fue al cine, coma, pero estaba cerrado. Siempre antes de esos términos, pero, si no y aunque, antes de ellos se va a colocar una coma. Siempre, siempre, por regla general, ¿ya? A esta coma que está antes de pero, antes de si no, antes de aunque, se le llama como la coma adversativa, porque estas son conjunciones justamente adversativas. Ya, Ángel, no te preocupes. Antes y después de la palabra que interrumpan el flujo de la oración. Es un irresponsable, coma. Por tanto, coma, no le renovaremos el contrato. Entonces, estas también son algunas conjunciones o enlaces, ¿ya? Que podrían dar sentido a la oración y se colocan justamente porque nos damos cuenta que este conector, si lo retiramos, no, la oración no va a tener sentido. Entonces, para aclarar o para resaltar a esta conjunción o a este conector, lo vamos a resaltar entre comas.
¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy, básicamente vamos a trabajar solamente este tema, el uso de la coma y sus clases, ¿ya? Pero solo la parte teórica. La siguiente clase, que no creo que sea el día lunes, sino probablemente sea el viernes, porque ya hemos terminado literatura, y como el viernes, a ver, de aquí tenemos clase mañana, razonamiento verbal, ¿verdad? Pero creo que tienen después de 20 minutos el examen, entonces esos 20 minutos vamos a utilizarlo para dar un repaso fugaz. De aquí nos vemos hasta el día viernes. El día viernes, escuchen, por favor, el día viernes, como ya hemos terminado literatura, el día jueves en la tarde o en la mañana puede ser, entre mañana y tarde, pero temprano, voy a enviar la práctica de la coma. Para el día viernes ustedes deben tenerlo impreso. El día viernes, en lugar de literatura, vamos a trabajar lenguaje, la práctica de la coma, porque en lenguaje estamos recién en el tercer tema, ¿ya? En cambio, en lenguaje, en literatura ya hemos terminado. Entonces, el día jueves, revisa tu plataforma porque voy a enviar la práctica de la coma. Y para el día viernes debes tenerlo impreso. O en su defecto, puedes copiarlo el jueves y el día viernes tenerlo listo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. No te vayas a olvidar. Ya, chicos, entonces les dejo con 5 minutos de anticipación para que tengan el tiempo de ingresar a la plataforma porque tienen examen en 5 minutos. ¿Listo, chicos? Sí. Ya, Miss. No se olviden de la práctica para el día viernes. Que tengan buen día. Cuídense mucho, Sí, Miss. Chao. chicos. Miss.